Hoy, en Si no lo veo no lo creo, hablaremos de el kakapo. El kakapo tiene de nombre científico Strygops abruptilus. El nombre científico de este animal nos da de hecho bastante información sobre él. La palabra Strygops proviene del griego y se compone de dos partes. Strix, que significa búho o lechuza, aludiendo a que es un ave nocturna, y ops, que significa cara o aspecto, refiriéndose a su cara redondeada que recuerda a la de los búhos, aunque no estén relacionados. Por otro lado, abruptilus también tiene raíces griegas y se refiere a su plumaje. Abros significa suave o delicado y ptilon significa plumaje, indicando que el kakapo posee un plumaje suave y delicado. De todas maneras, si retomamos el nombre vulgar y no científico, kakapo, en idioma maorí significa loro nocturno, sin más. Este pájaro lo podemos encontrar en Nueva Zelanda y se encuentra actualmente en peligro de extinción desde el siglo XIX, aunque no ha sido hasta las décadas del 1950 y 1970 cuando la supervivencia de este animal se volvió realmente crítica. ¿Y cómo es que este animal se encuentra en peligro de extinción? Pues es que hay muchos factores que han contribuido a ello, ya que ni su fisiología ni las circunstancias históricas han favorecido su supervivencia. Por un lado, tenemos que en el siglo XVIII los europeos llegaron a Nueva Zelanda y con ellos muchas especies invasoras, incluyendo los gatos, los hurones, armiños y otros depredadores que no pertenecían al ecosistema de esta zona. Y aquí fue cuando comenzó el declive del kakapo, ya que estos animalillos tan simpáticos como los gatos para nosotros, pues no lo eran tanto para este ave. Y es que tenemos que tener en cuenta que este loro, bueno, no está muy preparado para la vida actual. Tenemos que tener en cuenta que el kakapo evolucionó en un entorno con muy pocos depredadores terrestres antes de la llegada de los humanos y sus animales. Debido a la ausencia de amenazas, la necesidad de volar no era crucial para su supervivencia, por lo que se adaptó a una vida terrestre. Es decir, el kakapo es un pájaro que no puede volar, cosa que le viene muy bien a los gatetes y los hurones para cazarlos con facilidad. Además, el kakapo se le podría decir que es un loro un poco gordo, puede llegar a pesar los 4 kilos, esto es una barbaridad para ser un loro. Pero hay una razón evolutiva para que el kakapo sea un animal gordo, ya que teniendo en cuenta cómo era su vida antes de la llegada de los europeos y las posteriores deforestaciones, no necesitaba moverse con agilidad. Sus alas le ayudan a mantener el equilibrio y el control mientras se desplaza por el suelo o para realizar planeos cortitos. La razón por la que no puede volar, aparte de su peso por supuesto, es por sus alas. Son demasiado cortas y no tienen quilla, que es la extensión del esternón donde se anclan los músculos del vuelo, y mide alrededor de 60 centímetros de alto. Pero, ¿por qué la evolución ha hecho del kakapo un loro tan gordo? Pues es una razón bastante sencilla en realidad. La dieta del kakapo es extremadamente estacional. Tiene épocas de mucha abundancia y otras épocas de muchísima escasez de alimentos. Por lo tanto, su gran tamaño y capacidad para acumular grasa le ofrecen una ventaja evolutiva significativa durante los tiempos en que los alimentos son menos abundantes. Básicamente, el kakapo es un animal que se pasa buena parte de su tiempo buscando y seleccionando su alimento. Su dieta es muy variada, pero la disponibilidad de ciertos alimentos clave como el fruto del rimu puede tener un impacto directo en su comportamiento y éxito reproductivo. Pero no todo es malo para el kakapo en la época actual. Este ave, que como ya dijimos es nocturna, tiene una buena visión en la oscuridad, sobre todo en la hora del crepúsculo, y tiene muy desarrollado el sentido del olfato, lo que es muy raro de encontrar en un loro. De esta manera puede encontrar alimentos en la oscuridad con relativa facilidad, y como es nocturno, logra evitar los depredadores que son activos durante el día. Además, son escaladores muy hábiles, y aunque no pueden volar, no es extraño verlos en las copas de los árboles, ya que, aunque sus alas no están muy optimizadas, las patas son robustas y musculosas, así que tienen la fuerza necesaria para escalar y caminar largas distancias en el suelo. Como curiosidad decir que como la mayor parte de las aves trepadoras, tiene una condición llamada cigodactilia, que básicamente consiste en que en cada pata tiene 2 dedos hacia adelante y 2 dedos hacia atrás, lo que les proporciona mucho mejor agarre. Esta adaptación al menos sí le ha venido bien para su supervivencia actual. La mayor parte de las aves, las que no son trepadoras, suelen tener anisodactilia, que es tener 3 dedos hacia adelante y 1 hacia atrás, aunque también hay otros tipos de patas de pájaro diferentes en este contexto como veis en el vídeo. El kakapo, a pesar de ser un loro, no puede imitar el habla humana, aunque como veremos más adelante sí que produce algunos sonidos interesantes. Y es que no todas las curiosidades del kakapo terminan aquí. Este pájaro tiene una manera muy peculiar de apareamiento y reproducción, la cual se le conoce como reproducción lek.
Cuando llega la temporada de apareamiento, los machos de kakapo se agrupan en áreas específicas del bosque llamadas leks. Un lek es un sitio donde varios machos se congregan para exhibirse y atraer a las hembras. Cada macho selecciona su propio espacio dentro del lek y lo transforma en su escenario personal. Primero, los machos crean una pista de cortejo, que son depresiones en el suelo, como pequeños nidos, de unos 10 centímetros de profundidad y 50 centímetros de ancho. Estos agujeros están conectados por senderos que el macho mantiene despejados. Es como si estuvieran preparando una pista de baile para impresionar a las hembras. Ahora viene la parte más interesante, las llamadas de cortejo. Los machos producen sonidos profundos y resonantes, conocidos como booming. Estos sonidos pueden escucharse a varios kilómetros de distancia. El macho infla una bolsa de aire especial en su pecho para generar este sonido y atraer a las hembras desde lejos. Además del booming, también emiten una serie de clics agudos para completar su serenata. Las hembras, al escuchar estas llamadas, se sienten atraídas y comienzan a visitar los leks. Ellas pasean por las pistas de cortejo y observan a varios machos antes de decidir cuál les gusta más. Las hembras suelen ser bastante exigentes y buscan al macho con las mejores llamadas y las exhibiciones más impresionantes. Además, los machos no solamente cantan, sino que también inflan sus cuerpos, erizan sus plumas y hacen movimientos con sus alas para mostrar todo su esplendor. Una vez que la hembra elige a su macho, se produce la cópula en la pista del macho. Después de este encuentro, la hembra se retira y se encarga sola del resto. El macho, por su parte, se queda en su lek esperando a que otra hembra se acerque. La hembra se ocupa de construir el nido, que generalmente está en el suelo, escondido bajo árboles caídos o entre raíces. Allí pone de 1 a 4 huevos, aunque lo más común es que ponga 2 o 3. La incubación de los huevos dura aproximadamente 30 días. Un dato interesante es que la reproducción del kakapo está muy ligada a la disponibilidad de alimentos, especialmente a los frutos del rimu. Y es por esto que el kakapo no se reproduce todos los años, ya que la reproducción de este loro está excesivamente ligada a la disponibilidad de ciertos alimentos como los de este fruto. Y si no hay alimento, no hay año de reproducción, algo que contribuye también al hecho de que esté en peligro de extinción. Otra curiosidad sobre este loro es que es una de las especies de loros que viven más tiempo. Tiene una gran longevidad. Puede vivir entre 40 y 60 años en estado salvaje, y en algunos casos se ha documentado que puede llegar a vivir hasta 90 años en condiciones controladas. Hasta la fecha se estima que solo hay alrededor de 250 kakapos vivos, pero hay que recordar que en la década de los 90 solamente quedaban unos 50 kakapos, así que al menos ahora hay unos poquillos más. Para lograrlo han llevado a los kakapos a islas, donde se han erradicado a los depredadores que dijimos al principio del vídeo. Gracias a la intervención de organismos como el Departamento de Conservación de Nueva Zelanda y al Kakapo Recovery Program, ha aumentado la población del kakapo lentamente pero de forma constante a lo largo de los últimos años. Como última curiosidad, decir que este loro ha sido registrado en el libro Guinness de los récords con 2 logros. El primero como el único loro del mundo no volador y el otro como el loro más pesado del mundo. Si te ha parecido interesante, dale a like, compártelo y no olvides suscribirte. También tienes el link de Patreon en la caja de comentarios por si quieres hacer un donativo para el apoyo y la mejora del canal. Nos vemos de nuevo en el siguiente vídeo.